Bienvenidos a Liquid Church. Soy la pastora Kyra y es un gran privilegio estar con ustedes hoy. Ya sea que estén aquí en persona en uno de nuestros campus con Liquid en español o que nos acompañen a través de la iglesia en línea. Si acaban de sintonizarnos, han llegado en el momento perfecto. La semana pasada comenzamos un viaje de 12 semanas a través de uno de los libros más apasionantes y probablemente desafiantes del Antiguo Testamento, el libro de Josué. Si estuvieron con nosotros el domingo pasado, escucharon al pastor Tim animarnos a ser fuertes y valientes como lo fue Josué. Así que quiero hacer un breve resumen para quienes se sintonizan hoy. ¿De acuerdo? Estamos en este momento histórico. Israel está a punto de pasar de vagar por el desierto con Moisés a vivir en la tierra prometida con Josué. Moisés ha muerto y Dios eligió a un líder más joven, el general Josué, para que dirigiera a su ejército, a su pueblo. Y en cierta forma Josué era un líder poco convencional. Nació como esclavo en Egipto y pasó su juventud viviendo en la esclavitud bajo el látigo de sus opresores, hasta que Dios le habló a Moisés para que liberara a los israelitas de la esclavitud. Moisés dividió el Mar Rojo e Israel fue liberado y nació como una nación recién formada. Y fue entonces cuando Josué se convirtió en el siervo de Moisés. Josué siguió a Moisés y se convirtió en su mano derecha. Fue su aprendiz, su protegido. Aprendió cómo Moisés hablaba con Dios y guiaba a su pueblo. Y en ese tiempo Josué llegó a ser soldado. Fue el primer comandante militar de Israel, elegido por Dios para defender a Israel de sus enemigos, los amalecitas. Este Josué pasó de esclavo a siervo, de siervo a soldado y de soldado a espía. Un verdadero agente 007. Josué fue uno de los 12 espías enviados por Moisés para explorar la tierra prometida y fue uno de los 12 espías que, si recuerdan, fueron los únicos que regresaron con un informe positivo. Él dijo: esta es una buena tierra y con la ayuda del Señor podemos conquistarla. Por eso Dios eligió a Josué para ser el sucesor de Moisés. En Números 27 leemos que Dios unge a Josué con el mismo espíritu que a Moisés. Así que Josué tuvo una trayectoria impresionante. Pasó de esclavo a siervo, de siervo a soldado, de soldado a espía y de espía a sucesor de Moisés. Y así termina el capítulo 1 de Josué, con los israelitas listos para movilizarse y entrar en la tierra prometida. Habían estado vagando por el desierto durante 40 años. Estaban listos, finalmente estaban listos para cruzar el río Jordán y conquistar la tierra conocida como Canaán. Pero había un pequeño problema. Canaán estaba lleno de enemigos de Dios. Y el primer obstáculo que enfrentan es conquistar la ciudad de Jericó. ¿Por qué? Porque es la primera ciudad en la tierra prometida y es una ciudad con una enorme muralla, cerrada como una fortaleza. Jericó era un lugar sin Dios. Es decir, mírala, parece un lugar sin Dios, con una cultura muy oscura y malvada, y eran los enemigos declarados de Dios y de su pueblo. Y aquí es donde comienza el capítulo 2, presentándonos a una de las mujeres más sorprendentes y significativas del Antiguo Testamento, una mujer llamada Rahab. ¿Podrían ponerse de pie conmigo para la lectura de la palabra de Dios en todos nuestros campus? Si les es posible, pónganse de pie. Vamos a leer los primeros 11 versículos del capítulo 2 de Josué, que nos servirán de introducción para nuestra jornada. Aquí vamos. Josué, hijo de Nun, envió secretamente 2 espías desde Sitín. Vayan a explorar la región, les ordenó, especialmente Jericó. Ellos fueron y entraron en la casa de una prostituta llamada Rahab, y ahí se quedaron. El rey de Jericó fue advertido: algunos israelitas han venido esta noche a espiar el país. Entonces el rey de Jericó mandó a decir a Rahab: haz salir a los hombres que llegaron a tu casa y entraron en ella, porque han venido a espiar todo el país. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Les respondió: es cierto que los hombres vinieron a mi casa, pero yo no sabía de dónde venían. Al anochecer, cuando llegó la hora de cerrar la puerta de la ciudad, se fueron, pero no sé por dónde se fueron. Vayan tras ellos rápidamente, seguro que los alcanzan. La mujer, en realidad, los había llevado a la azotea y los había escondido entre los manojos de lino que había puesto allí.
Entonces los perseguidores fueron tras los espías por el camino que conduce a los vados del Jordán, y tan pronto salieron los que los iban persiguiendo, se cerró la puerta. Antes de que los espías se acostaran a dormir, ella subió a la azotea y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y que el terror se ha apoderado de nosotros, hasta el punto de que todos los que viven en este país están desfalleciendo de miedo por causa de ustedes, pues hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo cuando ustedes salieron de Egipto, y lo que hicieron con Sihón y Og, los dos reyes amorreos al oriente del Jordán, a quienes destruyeron por completo. Al oír esto, nuestro corazón desfalleció de miedo, y a todos se les acabó el valor por causa de ustedes, porque el Señor su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Oren conmigo, iglesia. Señor Jesús, te damos gracias por elegir a hombres y mujeres, no en base a nuestro pasado, sino en base a tu promesa. Te agradecemos por ser un Dios de gracia radical, como vemos en esta historia sobre Rahab. Jesús, al abrir ahora tu palabra, ¿abrirías también nuestros corazones? Danos oídos para escuchar lo que estás diciendo y transfórmanos con tu verdad. En el santo nombre de Jesús, oramos. Y todos decimos, amén. Pueden tomar asiento. Ahora, no sé si ya conocen la historia de Rahab, pero debo advertirles, esta es una historia bastante picante, ¿de acuerdo? Así que, padres, les aviso de antemano que esto es apto para mayores de 13 años. Si son nuevos en el cristianismo, probablemente piensen que la Biblia está llena de personas perfectas y hombres y mujeres sumamente santos, pero en realidad no es así. La Biblia está llena de personas profundamente imperfectas, mentirosos, tramposos, manipuladores y personas que intentan obedecer a Dios, pero se quedan cortos como todos nosotros. Y Rahab es una de esas mujeres. Ella tiene una historia un poco escandalosa, pero te prometo que tenemos mucho que aprender de ella. Ahora, como probablemente ya te habrás dado cuenta, el nombre de Rahab es notorio. De hecho, es importante notar que el nombre Rahab en hebreo se traduce comúnmente como amplia. Te prometo que no me estoy inventando esto. Su nombre está vinculado a la profesión más antigua que existe. Iglesia, realmente no hay manera de endulzar esto. La Biblia no miente. Rahab era una prostituta. Era una ramera, una trabajadora sexual. Es el tipo de persona que la mayoría consideraría vil y sin valor, moralmente depravada, la persona menos probable que Dios elegiría y usaría para traer la salvación a otros. Ahora bien, antes de juzgar con dureza a Rahab por ser prostituta, ¿qué tal si también juzgamos a los hombres? ¿De acuerdo? Sí, el versículo 1 dice, entonces Josué, hijo de Nun, envió secretamente 2 espías desde Sitín. Vayan a explorar la región, les ordenó, especialmente Jericó. Ellos fueron y entraron en la casa de una prostituta llamada Rahab, y ahí se quedaron. Así que Josué envía a 2 hombres piadosos en una misión sagrada, y el primer lugar en el que se quedan es en la casa de una prostituta, lo que inmediatamente plantea la pregunta, ¿por qué esa casa? Bueno, antes de que empieces a pensar ciertas cosas, déjame decirte esto. En esa cultura no sorprendería a nadie que 2 hombres desconocidos entraran y salieran de la casa de una prostituta. Sin embargo, se torna muy sospechoso si veían a hombres extraños entrar a una casa respetable. Además, la casa de Rahab estaba en la muralla de la ciudad, lo que la convertía en un punto estratégico para que los hombres escaparan si se encontraban en problemas. Ahora, escucha. No importa lo que pienses sobre esto, aquí te explico por qué me encanta la Biblia, y es que no nos oculta la cruda realidad de esta historia. No le pone filtros a los personajes. No esconde la tensión de que Dios usa a personas imperfectas en situaciones complicadas para cumplir propósitos sagrados. Y le doy gracias a Dios por eso. Y porque la Biblia dice la verdad, también nos invita a mirar más allá de las etiquetas. Así que antes de reducir a Rahab a su profesión, quiero invitarte a hacer una pregunta más humana. Pregunta, ¿por qué una mujer vendería voluntariamente su cuerpo por dinero? Y la respuesta es porque tenía una familia que necesitaba mantener. Rahab no tenía esposo. Ella solo está tratando de sobrevivir y de apoyar a su familia en el proceso. Es posible que recurriera a la prostitución como último recurso para alimentar a su familia.
Mientras ella seguía con su rutina diaria, de repente surgió un problema. Le informaron al rey de Jericó: mira, algunos soldados han venido aquí para espiar el territorio. Y entonces el rey de Jericó le envió este mensaje a Rahab: saca a los hombres que vinieron y entraron en tu casa, porque han venido a espiar toda la tierra. Al igual que Moisés envió espías en Números 13 para explorar Canaán, con el fin de obtener información militar, ahora, 40 años después, Josué está haciendo lo mismo. Envía a 2 espías para recabar información antes de que Israel ataque Jericó. Y aunque se escondieron en casa de Rahab, la noticia se difundió y el rey de Jericó le ordenó a Rahab: saca a esos hombres, entrégalos ahora mismo. Y de repente, Rahab se vio atrapada en un dilema moral. ¿Qué aprieto, no? Si dice la verdad y entrega a los hombres al rey, sabe que presenciará la muerte de esas personas. El rey los ejecutará. Pero si miente y se pone del lado de los israelitas, entonces estará arriesgando su propia vida. Y no solo su vida, sino la vida de todos los que ama. ¿Lo entienden? Aquí no hay una opción segura. No hay una tercera puerta. No hay tiempo para pensarlo bien. Rahab está entre la espada y la pared. Y si somos honestos, creo que así es exactamente como funciona la vida a veces. ¿Por qué? Tarde o temprano, cada uno de nosotros llegará a una encrucijada. Para algunos de ustedes será el momento en que decir la verdad en el trabajo podría costarles su empleo. Pero quedarse en silencio significará que comprometes tu integridad. O tal vez es el momento en que sabes que, para hacer lo correcto con tu familia, tienes que decepcionar a personas que amas. Pero si mantienes la paz, puede que eso termine con tu matrimonio. O quizás es cuando sabes que Dios te está pidiendo que hagas algo, pero obedecerle te va a costar tu seguridad, tu reputación o tu comodidad. Y en esos momentos, la elección normalmente no es entre el bien y el mal. Es entre lo que se siente seguro y lo que requiere fe. Rahab no tiene una opción segura. Solo un momento que le está haciendo esta pregunta: ¿confiarás en Dios aun cuando te cueste algo? Y en ese momento, con todo en juego, Rahab responde a la pregunta. El versículo 4 dice que la mujer tomó a los hombres y los escondió, y ella dice: sí, vinieron a mí, pero no sabía de dónde eran. Y al anochecer, al cerrar la puerta de la ciudad, se fueron. No sé por dónde se fueron. Vayan tras ellos rápido, tal vez los alcancen. Quiero que imaginen esta escena conmigo, ¿de acuerdo? Leí esto y no pude evitar reírme porque aquí estamos. Los soldados irrumpen por la puerta principal, irritados y enfadados, y preguntan: ¿a dónde se fueron los hombres? Y Rahab responde: no speaking English. Entonces ellos insisten: ¿pero a dónde se fueron? ¿A dónde se fueron? Y ella les dice: no lo sé, pero si se dan prisa, probablemente puedan alcanzarlos. Chicos, ¿qué habrías hecho tú si hubieras sido Rahab en ese momento? Si te enfrentaras a esa elección de conspirar contra el rey de Jericó o proteger a los espías judíos. Bueno, si eres Rahab, una pecadora pagana que vive en una ciudad y cultura completamente entregada a la inmoralidad, sin ningún contacto previo con la palabra de Dios, sin conocimiento de las cosas de Dios, ¿qué haces? Ella miente. Por cierto, ¿cuál es tu excusa? La Biblia no lo disimula, no lo justifica ni lo explica. Simplemente nos cuenta lo que ella hizo, pero esto es lo importante. La Biblia nunca alaba a Rahab por mentir, pero sí la elogia por confiar en Dios. Porque si vas al Nuevo Testamento, al libro de Santiago, en realidad dice de la misma manera. De igual manera, ¿no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino? Santiago no está celebrando el engaño de Rahab, él está celebrando su fe en acción. Rahab actuó con fe y su acción salvó vidas. Aunque es cierto que la Escritura condena la mentira, la Biblia también reconoce que en un mundo caído, la fe a veces se expresa en situaciones moralmente complejas. Vamos a ver un ejemplo. No le debes la verdad a personas que pretenden usar esa verdad para matar a inocentes. Amantes de la historia. ¿Dónde están los amantes de la historia?
Quizás recuerden que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis estaban reuniendo a personas judías para exterminarlas, hubo una mujer llamada Corrie ten Boom, quien era seguidora de Cristo. Y su familia escondió a personas judías en el ático para protegerlas de los nazis. Escribió un libro sobre ello, titulado El refugio secreto. Y cuando la Gestapo llamaba a la puerta, preguntando, ¿hay algún judío aquí?, la familia de Corrie ten Boom oró y respondió con fe, no, aquí no hay personas judías. Ellos escondieron a sus vecinos judíos, porque en esa situación de vida o muerte, mentir para salvar vidas inocentes era lo correcto. Oponerse al mal es en realidad un acto de fe. Y en el caso de Rahab no se trata de elegir entre la honestidad y la deshonestidad. Ella está eligiendo entre el rey de Jericó y el Dios de Israel, y ella demuestra una fe audaz y un valor tremendo al arriesgar su vida por estos hombres. De hecho, esta semana, mientras escribía este mensaje, no pude evitar preguntarme por qué. ¿Por qué una mujer cananea, supuestamente malvada, arriesgaría su vida por 2 espías que ni siquiera conocía? La respuesta está en el versículo 9. Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso un gran terror ante ustedes ha caído sobre nosotros. Todos los habitantes del país han perdido el ánimo a causa de ustedes. Mi gente, ¿puedo decirles que esta es una declaración de fe increíble? Rahab habla del futuro como si ya fuera un hecho consumado. ¿Puedo decirte cómo llama la Biblia a eso? Fe. Hebreos 11 lo expresa de esta manera. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Jericó aún no está en manos de los israelitas, pero Rahab habla como si ya lo estuviera. ¿Cómo lo sabe? Bueno, en el versículo 10 nos cuenta que, de hecho, conoce un poco al Dios de Israel. El versículo 10 dice, tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, al este del Jordán. En otras palabras, Rahab había oído hablar de 2 grandes milagros. Había oído cómo Dios separó las aguas del Mar Rojo para liberar a Israel de Egipto y cómo Dios destruyó a 2 ejércitos amorreos, los de Sihón y Og, antes de que llegaran a Jericó. Y la palabra que ella está usando aquí para el Señor es Yahvé, el nombre personal del Dios de Israel. Así que Rahab no está diciendo, tengo miedo de su ejército. Lo que dice ella es, temo a tu Dios. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Amén, ¿cuántos lo saben? ¿Por qué? Rahab concluye sus palabras con una de las declaraciones de fe más notables e impresionantes del Antiguo Testamento. Ella dice, cuando nos enteramos, nuestros corazones se llenaron de miedo y el valor de todos flaqueó por causa de ustedes. Porque el Señor, su Dios, es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. En un momento de extrema claridad, Rahab reconoce algo que muchas personas en Israel ya habían comenzado a olvidar, que el Dios de la Biblia no es un Dios común y corriente. Que este Dios es un Dios todopoderoso, omnipotente, hacedor de milagros, cumplidor de promesas y perdonador de pecados. Esta es una confesión asombrosa. Esta es una prostituta pagana, una marginada social, alguien sin historial religioso, sin experiencia en la iglesia, sin linaje espiritual. Y sin embargo, está dispuesta a arriesgarlo todo por un Dios que nunca ha visto. ¿Cómo es posible? Porque Rahab comprendió algo que a muchos de nosotros nos cuesta creer. Recuerda que la fe no comienza cuando logras entenderlo todo. La fe en realidad comienza en el momento en que decides que Dios es digno de confianza. Incluso cuando la obediencia es costosa, Rahab había vivido toda su vida en los márgenes. Ella sabía lo que era tener la espalda contra la pared. Aprendió a sobrevivir cuando no había buenas opciones disponibles. Y cuando oyó acerca del Dios de Israel, el Dios que abre los mares, derrota reyes y cumple sus promesas, ella tomó una decisión. Si este Dios es real, entonces vale la pena confiar en Él. Y esa fe le dio valor, porque la fe no es la ausencia de miedo. La fe es la decisión de confiar en Dios a pesar del miedo que tengas. Es solamente a través de la fe que el Espíritu Santo nos da poder para asumir riesgos que nunca hubiéramos tomado por nosotros mismos.
Nos permite mantenernos firmes cuando los resultados están fuera de nuestro control. Rahab no tenía una teología perfecta. No tenía todas las respuestas, pero tenía suficiente fe para creer que por el Dios del cielo y de la tierra valía la pena arriesgar su vida. Y la misma pregunta que ella enfrentó es la misma pregunta que Dios está poniendo delante de ti hoy. ¿Confías lo suficiente en Dios como para obedecer incluso cuando te cuesta algo? Para Rahab, la respuesta fue un rotundo sí. Después de años viviendo como prostituta, años viviendo en los márgenes, Rahab le dio su mejor sí a Dios. Y su sí no solo salvó la vida de 2 espías, sino que también salvó a su propia familia. En el versículo 12 leemos que ella les pide a los espías que le devuelvan el favor. Ella dice, por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den una señal como garantía de que perdonarán la vida de mi padre y madre, de mis hermanos y hermanas y de todos los que viven con ellos. Juren que ustedes nos salvarán de la muerte. Traducción: por fe he protegido y salvado sus vidas porque creo firmemente en su Dios Todopoderoso. Ahora por fe, ¿estarías dispuesto en este momento a salvar la vida de toda mi familia por tu propia fe en Dios? Entiende que Rahab pudo haber pedido cualquier cosa. Pudo haber pedido dinero, tierras, pero solo le importaba su familia, su mamá, su papá, sus hermanos, sus hermanas. Este es un momento muy vulnerable. ¿Recuerdas a estos espías? Ellos pudieron haberse dado la vuelta y huido. Pero escuchan el corazón detrás de su petición y le hacen una promesa a una prostituta. Ellos dicen, nuestras vidas por las tuyas. Si no cuentas lo que estamos haciendo, te trataremos con bondad y fidelidad cuando el Señor nos entregue la tierra. Así que ella los bajó por una cuerda a través de una ventana, porque la casa en la que vivía formaba parte de la muralla de la ciudad. Estoy bastante segura de que no era la primera vez que Rahab había tenido hombres saliendo por su ventana, ¿me entienden? Solo que esta vez es diferente. Esta vez ya no hay vergüenza. No es por supervivencia, sino por salvación. Por la cuerda en su ventana, los espías escaparon y por la valentía de Rahab, su familia también se salvó. Antes de irse, los espías hacen una promesa. Protegerán a Rahab y a su familia cuando Israel ataque. Le advierten, quedaremos libres del juramento que te hemos hecho. Solo si cuando conquistemos la tierra no vemos este cordón rojo atado a la ventana por la que nos bajaste. Además, tu padre, tu madre, tus hermanos y el resto de tu familia deberán estar reunidos en tu casa. Quien salga de la casa en ese momento será responsable de su propia vida y nosotros seremos inocentes. Solo de quienes permanezcan en la casa nos haremos responsables si alguien se atreve a ponerles la mano encima. Conste que, si nos delatas, nosotros quedaremos libres del juramento que nos obligaste a hacer. De acuerdo, respondió Rahab. Así que ella los despidió y ellos se marcharon. Y ella ató el cordón escarlata en su ventana. Me resulta fascinante que los espías le digan a Rahab que ate un cordón escarlata en la ventana. Ese cordón escarlata no era una decoración, no era por superstición. Este es el cordón rojo de Rahab, que sirve como una señal, como un marcador visible. Eso en realidad está diciendo, creo que Dios es quien dice ser y confío en Él con mi vida. ¿Ese cordón rojo te recuerda algo? ¿Se les ocurre algo más? Porque esa cuerda roja en realidad mira hacia el pasado y también hacia el futuro de la historia de la salvación de Dios. Verán, 40 años antes, cuando Dios liberó a su pueblo de la esclavitud, le declaró la guerra al faraón. Envió las 10 plagas para destruir Egipto. Y esa última plaga, si lo recuerdas, la muerte del primogénito, en realidad fue la peor de todas. ¿Y cómo protegió Dios a su pueblo en la Pascua? ¿Qué les dijo que hicieran? Tomen un cordero sin defecto, derramen su sangre roja, pongan la sangre del cordero en la parte superior y en los lados de los marcos de las puertas de su casa. Éxodo dice que la sangre será una señal para ustedes en las casas donde estén.
y cuando vea la sangre pasaré de largo sobre ustedes. De ahí viene la Pascua judía. Dios cumplió su promesa esa noche. El juicio cayó sobre Egipto, pero todas las familias hebreas fueron salvadas porque Dios vio la sangre roja y pasó de largo de sus hogares. El sacrificio sangriento de un cordero perfecto salvó sus vidas. Ahora avancemos de nuevo en el tiempo. Aquí estamos en Josué y vemos que los espías están repitiendo la misma promesa. Están diciendo, Rahab, toma este cordón rojo. Están estableciendo una conexión entre la sangre que está a punto de derramarse y la cuerda que Rahab colgará fuera de su ventana. Y le dicen, cuelga la cuerda de tu ventana. Cuando ataquemos Jericó y caiga el juicio de Dios, te perdonaremos la vida. Así que entiendan que la cuerda roja de Rahab es una referencia a la Pascua. ¿Es la sangre del Cordero la que trae salvación al mundo? Amén. La Biblia siempre ha estado contando una sola historia y no es la historia de personas perfectas. Es la historia de la gracia y la salvación de Dios a través del poder de su sangre. Así que entiendan, la cuerda roja es un recordatorio, pero también mira hacia adelante a otra Pascua, al Nuevo Testamento, cuando la sangre del primogénito de Dios, Jesucristo, fue derramada. Cuando Jesús, el Cordero perfecto de la Pascua, fue sacrificado en la cruz. Él lo hizo por tus pecados y por mis pecados. ¿Por qué? Para que cuando llegara el juicio final de Dios, tú y yo fuéramos pasados por alto. Es la sangre redentora del Señor Jesús la que nos cubre y nos protege del juicio de Dios. Así que entiende que ese cordón escarlata que cuelga de la ventana de Rahab es un presagio que señala hacia el día en que Jesucristo colgaría en una cruz, cuando su sangre sería derramada. Para que ese juicio no cayera sobre nosotros, Rahab fue salvada por una cuerda roja en una ventana, pero tú y yo somos salvados por un Salvador en una cruz. La sangre roja rubí de Jesucristo es lo que cubre nuestros pecados y nos salva de la muerte. Me encanta lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 1. Dice, ustedes fueron redimidos con la preciosa sangre de Cristo, un cordero sin mancha y sin defecto. La misma gracia del mismo Dios, pero con mayor cumplimiento para ti y para mí. Amén. Por eso hoy, en todos nuestros campus recibirás un cordón rojo. De hecho, voy a pedir a todos nuestros sugieres que pasen al frente en todos nuestros campus y comiencen a repartirlos. Pueden venir adelante y hacerlo rápidamente. Vengan ahora y repártanlos. Pueden tomar uno para cada persona. Si estás viendo en línea, queremos que sean parte de este momento. Solo ve a liquidchurch.com/red. Llena el formulario y te enviaremos tu pulsera gratis por correo. Mientras los sugieres las reparten, toma una por persona. Ahora, escúchame, por favor, no te la pongas todavía. Vas a necesitar ayuda, no vas a poder hacerlo solo. Necesitas que otra persona te ayude. Hazlo en el almuerzo, ¿de acuerdo? Tómala, no te la pongas todavía. Cuando termine el servicio y vayan a almorzar, podrán ponérselo, porque quiero que sepan esto y quiero que me escuchen. Este cordón rojo sirve como un poderoso recordatorio de que si Jesús pudo salvar a una prostituta como Rahab, entonces con seguridad puede salvarte a ti y a mí. Que el cordón escarlata de Rahab nos lleva directamente a la historia de la salvación. Porque Rahab no fue salvada por su pasado, ella no fue salvada por su desempeño, fue salvada por la gracia y tú también lo eres. La salvación no es algo que se gana. ¿Lo sabías? No es una recompensa por buen comportamiento. La salvación es un regalo gratuito de la gracia de Dios. Así que deja que este cordón escarlata sea una señal para ti. Cuando te lo amarres en la muñeca, más tarde hoy, quiero que te recuerde a Cristo. El sacrificio de Cristo en la cruz, que tu salvación es un regalo de gracia. Quiero que esta cuerda roja te recuerde la verdad de Efesios 2. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. En otras palabras, la salvación no es algo que logras, es algo que recibes. Es un regalo dado gratuitamente, totalmente pagado por Jesús.
Amén. Y cuando Dios te salva por gracia, amigos, no solo te rescata del juicio. Él te escribe en su historia. Y eso es lo que sucedió con Rahab. Rahab pasó de estar en el salón de la vergüenza al salón de la fama de Dios. ¿Sabías que Rahab es mencionada varias veces en el Nuevo Testamento? De hecho, aquí tienes un pequeño dato para los amantes de la Biblia. Ella es mencionada más veces en el Nuevo Testamento que el propio Josué. En Hebreos 11, ella aparece en el Salón de la Fama de la Biblia o el Salón de la Fe, donde se encuentran los personajes más destacados, hombres y mujeres valientes, héroes del Antiguo Testamento. Quiero invitarlos a leer esto conmigo, iglesia, todos juntos en voz alta. Dice: fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios. Ella había recibido en paz a los espías. Es asombroso, es increíble. Solo la sangre de Cristo tiene el poder de convertir a una ramera en una heroína. La sangre de Jesús transforma a una prostituta en princesa, en hija de Dios. Ten cuidado, la próxima vez que veas a alguien en la iglesia y quieras juzgar, hazlo con cautela. Rahab no solo sobrevive a Jericó, ella llega a ser parte de la familia eterna de Dios. ¿Sabían que después de que Israel invadiera Jericó, un príncipe judío se casó con Rahab y tuvieron un hijo llamado Booz, quien se casó con Ruth, quien a su vez tuvo un hijo llamado Obed, que tuvo un hijo llamado Isaí? ¿Pueden ver hacia dónde va esto? Isaí tuvo un hijo llamado David. Rahab se convirtió en la bisabuela del rey David, el más grande rey del Antiguo Testamento. Ella pasó de ser una mujer de la noche a una mujer de la realeza, la prostituta que se convirtió en princesa. Apuesto a que no te esperabas eso, ¿verdad? Y por cierto, ¿sabes dónde aparece por primera vez el nombre de Rahab en el Nuevo Testamento? En la primera página del primer libro, en Mateo capítulo 1, como parte de la genealogía de Jesús. Dice: Salomón fue el padre de Booz, cuya madre fue, digan todos, Rahab. Booz fue el padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. Ahora, aquí hay un breve momento para todos los que están aquí. Según la tradición judía, se cree que Salomón, el hombre que se menciona aquí, fue uno de los 2 espías que Rahab escondió, según se narra en el capítulo 2 de Josué. ¿Sabían eso? Lo que significa, piénsenlo bien, que Rahab no solo le salvó la vida, sino que terminó casándose con él. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Esta es la historia original de Pretty Woman. Muy bien, esto debería dejarte asombrado. Dios en realidad eligió a Rahab para que fuera la tatarabuela de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amigos, la gracia no solo salvó su vida, Él cambió su legado. A través de la fe valiente de Rahab, ella llegó a ser parte del linaje de sangre de Jesús. Y ahora tú y yo somos parte de ese mismo linaje. ¿Cómo es eso? Por medio de la fe. Así de lejos puede llevarte la gracia de Dios. Así que para terminar nuestro tiempo juntos, quiero invitarte a que mires ese cordón escarlata que te dimos, que vas a ponerte en la muñeca hoy. Y quiero que te lleve de vuelta a la pregunta que te he estado haciendo durante todo nuestro tiempo juntos. ¿Confías lo suficiente en Dios como para obedecer incluso cuando te cuesta algo? Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Jesús confió plenamente en su Padre. Él obedeció todo lo que Dios le pidió, incluso cuando le costó la vida. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. No una obediencia a medias, sino una fe de todo corazón que ofrece toda tu vida, que refleja el amor y el sacrificio de tu Rey. Rahab, mira, hoy llevo mi cordón rojo por ti. Rahab, la valiente, marcó su casa con el hilo escarlata. Israel marcó sus puertas. Tú y yo estamos marcados por la cruz. Es el mismo Dios, el mismo método, pero un nuevo pacto. Y para algunos de ustedes que han caminado con Jesús durante mucho tiempo, ese costo de seguir a Jesús puede verse como obediencia, cuando es bastante inconveniente, como elegir la integridad cuando sería más fácil comprometerse. O tal vez se trate de perdonar a alguien que no lo merece, o de confiar en Dios con tus finanzas cuando las cuentas no cuadran. Y al igual que con Rahab, la pregunta para ti no es, ¿sabes lo que es correcto? ¿Confías lo suficiente en Dios para actuar en consecuencia?
Hay otros de ustedes que todavía están explorando la fe. Quizás estés aquí hoy y seas nuevo en la fe y para ti ese costo puede ser diferente. Podría ser que necesitas abandonar esa idea de que tienes que ser perfecto para presentarte ante Dios. O podría significar que puedes confiarle a Dios tu historia, incluso las partes que preferirías ocultar. O tal vez signifique que crees por primera vez en tu vida. Esa gracia es algo que recibes y no algo que tienes que ganarte. Al igual que Rahab, quizás no tengas una teología perfecta, pero sí tienes que tomar una decisión. Rahab ató su fe a una cuerda porque creía que Dios era quien decía ser. Y hoy, Dios no te pide que te salves a ti mismo. Él te pide que confíes en quien sí puede ayudarte. Que la cuerda roja de Rahab te recuerde que nadie pasa desapercibido para Dios. Nadie está fuera de su alcance. No importa lo que hayas hecho ni dónde hayas estado. Dios te ama, Cristo murió por ti y su sangre te salva. Por eso hoy, si aún no has puesto tu confianza en Jesús, quiero invitarte a confiarle tu vida a Dios, tal vez por primera vez. Como Rahab, puede que no lo tengas todo resuelto. Puede que todavía tengas preguntas y eso está bien. Pero la salvación, recuerda, no comienza cuando entiendes todo, comienza cuando confías en alguien. Así que hoy, si quieres decir, Jesús, ya no quiero seguir intentando salvarme por mi cuenta. Y voy a confiar en ti y en la sangre que derramaste por mí. Ahora quiero invitarte a que ores esta oración. Así que por favor, cerremos los ojos, inclinemos la cabeza y en silencio repitan esto después de mí. Jesús, creo que eres quien dices ser. Creo que sangraste y moriste en una cruz para salvarme. Creo que resucitaste de entre los muertos y creo que en este día hoy estoy depositando plenamente mi confianza en ti como mi único Señor y Salvador personal. Te pido que perdones mis pecados. Elijo confiar plenamente y obedecerte fielmente, incluso cuando eso me cueste un gran sacrificio. Gracias por tu gracia. Confío en ti con mi vida. Incluye mi nombre en la historia, en tu historia, y úsame para el bien. En el santo nombre de Jesús, oro. Amén. Gracias por ver el canal de YouTube de Liquid en español. Ahora no queremos que te detengas aquí, sino que quiero invitarte a que seas parte de nuestra comunidad en línea. Suscríbete a este canal para que no te pierdas ni un solo video o transmisión en vivo. También te invitamos a visitarnos en persona. Ofrecemos servicios de Liquid en español en Nueva Jersey. Solo tienes que visitar a liquidchurch.com/visit para obtener más información. Gracias por vernos y que Dios te bendiga.